La presentación de un libro, como las graduaciones y la defensa de las tesis doctorales, son momentos muy gratos y amables de la vida universitaria, que vale la pena celebrar, festejar y compartir. Por eso estoy muy contento de poder celebrar este punto final con gente muy distintas, colegas del Instituto de Derecho de la Academia, con miembros de la Academia, con gente de mi facultad de Derecho, con gente de mi universidad, de distintas especialidades, con alumnos, con profesores, con gente que viene del mundo judicial. De algún modo, cada persona que está aquí amplifica la alegría y plenitud del logro que entre todos hemos llegado. Bien, me corresponde de algún modo agradecer y quería comenzar agradeciendo a los presentadores de esta obra, al doctor Víctor Taboanzuategui y a Alberto Bianchi. Con el doctor Víctor Taboanzuategui tuve mi primer contacto, ni bien llegué a la vida universitaria. Hace 34 años, en el año 81, comencé el curso de ingreso en la Universidad de Buenos Aires, y en ese entonces había una materia muy difícil que había que estudiar, un libro de 740 páginas que había que estudiar en 2 meses, que era Historia de las Instituciones Políticas Argentinas, que había escrito con el doctor Martínez. Así que estar 34 años después junto a él y con él en la academia y poder compartir eso, para mí también es una fuente de alegría y de plenitud que quiero compartir con ustedes. Y también con el doctor Alberto Bianchi, que la verdad que mientras fui estudiante, ni bien me recibí, me inicié en el Derecho Constitucional, fue un lector apasionado de sus trabajos y de algún modo muchos de los temas que a él le gustaron, a mí también me fueron gustando. El tema del control de constitucionalidad, de la delegación legislativa, de la historia del derecho constitucional, las primeras aproximaciones a estos temas que después, como línea de investigaciones yo tuve, los fui haciendo de sus artículos y de sus libros. Y también fue uno de los primeros que nos acompañó y que mejor entendió la propuesta que desde la Facultad de Derecho de la Universidad Austral estábamos poniendo en marcha en el año 87, 88, 89, la introducción del método del caso como método de enseñanza, el dinamismo que queríamos tener en las clases en los distintos posgrados. Uno de los primeros que mejor nos entendió fue Alberto, así que también a él este reconocimiento y este agradecimiento. También quiero agradecer mucho a los 9 coautores de la obra. La verdad que tendrían que estar aquí en este escenario, pero como no es posible que estemos todos, están aquí en primera fila. Y agradecerles su tesón, su paciencia, su constancia, su humildad y la facilidad que dieron para que este trabajo, siendo de cada uno de ustedes, sea a la vez un trabajo en común. Y que tuviese esa unidad, que no es la uniformidad, sino unidad de un proyecto de investigación. A Héctor Tanzi, que ya había trabajado en los temas de historia del derecho, que le asigné tres etapas y que él, puso, todo mi material lo pongo a disposición de esta obra, la verdad muy agradecido. A María Rosa Pugliese, una experta en toda historia del derecho, particularmente en los años tan interesantes de historia del derecho de la década del 30 y del 40, esa transformación del derecho de esos años. A Ezequiel Abásolo, un también destacado historiador del derecho y un experto, me animaría a decir, en todas las renovaciones que el justicialismo introdujo en la vida jurídica y política argentina, con una mirada muy serena, que destaca sus luces y sus sombras. Astrid Clausen, una brillante alumna de la Facultad de Derecho, que ahora está en las Islas Vírgenes y aquí está representada por sus padres, que le confié un periodo corto del año 55 al 58, la corte de la Revolución Libertadora, y que también supo hacer un trabajo fantástico. A Martín Ollanarte, que se animó a una cosa muy difícil, que es escribir sobre una etapa de la corte en donde uno de sus principales protagonistas fue su abuelo, Julio Ollanarte. Y también me parece que lo ha hecho con una profundidad, con una serenidad y con un equilibrio muy, muy bueno. A Juan José Luna, que le tocó la corte del segundo periodo peronista, del 73 al 76,
no iba a venir, pero es ministro de La Rioja, con 30 y pocos años, ya ocupa a cargo de alta responsabilidad allí y se tuvo que quedar. Y la verdad que también un periodo muy complejo y muy álgido de la vida constitucional argentina lo trata con mucha serenidad. Manuel García Mansilla y Jorge Díguez tienen a su cargo una etapa compleja de analizar con serenidad, con equilibrio, que es la Corte del proceso de reorganización nacional del 76 al 83, en donde mantener la serenidad, no dejarse llevar por opiniones preconcebidas, sino un análisis sereno de cada uno de los fallos y de las tendencias allí expuestas. Es un trabajo arduo y difícil. Ya querer asumirlo es un mérito, y poder haberlo hecho tan bien como lo hicieron, de algún modo es algo que pone de manifiesto su capacidad de investigación y su equilibrio. Y Alberto Bianchi, que toca dos periodos muy recientes, la corte de Alfonsín y la corte de los presidentes Kirchner, que llegan hasta nuestros días. La verdad que en todos destaco la seriedad, la profundidad, la humildad para el diálogo académico. Algunos hoy veníamos de historia del derecho constitucional, otros de historia del derecho, y nos hemos podido complementar en nuestras visiones. Y también a los que se ocuparon de la tarea de coordinación y edición, particularmente a Luciano Calero y a Sofía Ollanarte. La verdad, agradecerles mucho, porque una vez que juntamos todo el material, darle forma, hacer las revisiones dentro de la obra, poner las fotos de cada uno de los jueces de la Corte, y elaborar los 4 índices que permiten la utilización de todo el libro con bastante facilidad, es un mérito y una labor muy, muy ardua. Bien, a Marcial Pons también, porque en las personas del doctor Alejandro Altamirano, el doctor Alejandro Linares Luques y de Marcelo Ballester, también agradecerles que hayan confiado, porque cuando íbamos con este proyecto a algunas editoriales se asustaban. Una obra de 2.200 páginas que tiene más de académico que a veces de salida profesional, en las circunstancias del mercado editorial argentino a veces no era muy tentador. En cambio, cuando fuimos con el proyecto a la editorial Marcial Pons, se animó a la obra y aceptó también hacerlo como pensábamos que tenía que ser. Una obra muy bien editada, con muchas fotos, con buenas portadas, y la verdad que un trabajo que en parte se hizo acá, en parte en Madrid, idas y venidas, también fue muy interesante que pudiésemos hacer. Y también quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este acto de presentación. Bien, les voy a contar un poco, en los actos de presentación a veces hay que contar un poco la historia íntima de cómo surge este libro, la historia de la Corte, en el libro que estuvimos escribiendo. Bien, todo empezó en el año 83. Yo estaba cursando Derecho Constitucional 2, Derecho Constitucional Argentino, cátedra del doctor Vanossi, adjunto el doctor García Lema. Y allí mi padre, que fue como una especie de tutor que yo tuve a lo largo de toda mi carrera, me recomendó la lectura de 2 libros. Uno era Poder Político y Cambio Estructural de Ollanarte, y otro Historia del Poder Judicial, publicado en Toda esa Historia. Y la verdad que me deslumbraron los dos, particularmente el de Historia de la Corte Suprema Argentina, y empecé a tener como contacto de referencia para autores que no los ubicaba hasta ese momento adecuadamente. Quién era Benjamín Gorostiaga, quién era Antonio Bermejo, quién era Roberto Repeto, quién era Esteban Imas, y cómo había empezado y cómo se había desarrollado la Corte. La verdad que la perspectiva histórica me resultó muy interesante. Me despertó el interés por la Corte y le dediqué a la Corte la tesis doctoral que hice con el doctor Sagüez entre los años 93 y 96. Pero la verdad que lo que hice en esa tesis fue estudiar desde el punto de vista sistemático la Corte. Preguntarme si la Corte tenía o no, aparte de sus funciones jurisdiccionales, es decir, como Tribunal de Justicia, un rol político. Y llegué que sí, y de algún modo modelicé 4 modos distintos que podía ejercer la Corte su poder político.
La podía hacer como una corte permisiva, como una corte moderadora, como una corte hostil o como una corte permisiva. Bueno, y con eso, de algún modo, estudié sistemáticamente lo que era el rol de la corte. Pero siempre me quedó pendiente estudiar a la corte desde la perspectiva histórica. Lo sistemático y lo histórico son enormemente complementarios y se enriquecen mutuamente en esos análisis. Y entonces, en el año 2001, publiqué un primer artículo sobre historia de la corte, que fue como la base sobre el cual armé el proyecto de investigación en su conjunto. Lo publiqué en el editorial, en el Derecho, y 5 años después terminé de armar el proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación, de algún modo, lo que era dividir, primero visualizar que la obra jurídica argentina más importante de todas, me animaría a decir, y lo afirmé así, eran los 337 tomos de la colección de fallos de la Corte, donde está lo más rico que ha pasado en la Argentina, desde el punto de vista jurídico. Bueno, apostar a que ahí estaba concentrado. Y que esos 337 tomos, de algún modo, había que empezar a analizarlos, y para analizarlos lo mejor es dividirlos. Y entonces, guiado por el trabajo de Ollanarte y por otros criterios, lo que hicimos fue dividir toda esa etapa de la Corte de 1863 en adelante en 12 etapas. Y una vez que teníamos esas 12 etapas, había que establecer criterios comunes de investigación para que la obra tuviese, de algún modo, cierta unidad. Y entonces lo que hicimos fue fijar 4 grandes temas para cruzar esas 12 etapas. En primer lugar, estudiar el escenario en el cual le correspondió actuar a la Corte, cuál era el contexto institucional y político, de algún modo el dónde y cuándo actuó la Corte. Por ese contexto es fundamental para entender después los fallos. Después entender o atender o prestar atención a la biografía de cada uno de los integrantes de la Corte, al perfil que tenía cada uno de ellos, por lo tanto responder a quiénes actuaron. Una vez que estábamos ubicados en el escenario, una vez que conocíamos a los actores, el desafío era decir, de todos los fallos que comprenden un determinado periodo, cuáles son realmente los relevantes, cuáles son los fallos institucionales que caracterizan a ese periodo y dan como, de algún modo, la impronta que tiene la Corte en ese periodo. Los fallos institucionales que hemos seleccionado, de los 337 fallos, son unos 2000, así que hemos estudiado bastante. Y entonces describirlos y analizarlos para que se pudiese entender. Y una vez que habíamos respondido a la pregunta ¿qué decidió la Corte?, teníamos que valorar y, de algún modo, caracterizar a cada una de las etapas en lo que se diferenciaba de los otros, ¿no? De algún modo, el por qué había actuado como había actuado y el cómo había actuado. Entonces, en definitiva, son 4 grandes preguntas que respondemos en cada una de las etapas. ¿Dónde y cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo actuó la Corte en ese periodo? Bien, con estos lineamientos nos hemos puesto en marcha desde el año 2006 al año 2012, 6 años de trabajo, porque con que alguno se retrasara, de algún modo el trabajo estaba, diríamos, necesitado de esperar a que se culminara eso. Y desde el año 2012 al año 2013 fue todo el trabajo de compaginación con todos los índices, con los 8 anexos que tiene el trabajo, y se fue haciendo. Bien, conocido esta historia del proyecto, quería de algún modo reflexionar algo de la importancia de la perspectiva histórica. Yo, la verdad, que cuando me empecé mi tesis pensé que lo importante era lo sistemático y que lo histórico era importante y complementario. De algún modo, cuando fui avanzando en mis años de investigación, hoy diría que lo histórico cada vez le doy una importancia creciente. Y en algunos casos, para entender determinados fenómenos, es más importante que lo sistemático. ¿Por qué? Porque lo sistemático, los modelos, siempre tienen algo de abstracción. Y lo histórico nos acerca mucho más a lo real, a lo concreto. Las cosas que uno tiene que dejar de lado son menos que a través de los modelos. Uno, a través de los modelos, piensa que domina más una determinada realidad, pero me parece que la conoce más en profundidad
cuando hace el recorrido histórico. Y en definitiva no se trata de una u otra enfoque, sino de cada uno de los temas que nosotros tengamos en derecho y también muchas cosas de ciencias sociales, animarnos a complementar la visión sistemática y la visión histórica. Aquello de Cicerón, que la historia es testigo de los tiempos, fuente de memoria, luz de la verdad y maestra de la vida, sobre todo este tema, Magister Vitae, es una dimensión realmente muy importante. Y no lo digo simplemente porque lo tengo aquí a un historiador del derecho, sino porque es un hallazgo, un redescubrimiento, una convicción que me voy haciendo. Bien, ¿para qué sirve esta perspectiva histórica? ¿Y para qué sirve esta perspectiva histórica en el análisis de la Corte? Para la formación académica de los juristas, para la formación académica de los políticos. Esta historia, aunque es de la Corte, es una historia de la Argentina. Todo o buena parte de lo que pasó en la Argentina terminó llegando a los estrados de los tribunales. Y estudiando los fallos de la Corte Suprema de la Argentina, podemos estudiar lo que es la conciencia jurídica y ética final de la Argentina. Lo que los argentinos a través de nuestro máximo tribunal hemos considerado válido y legítimo en diversísimos temas, en materia de libertades personales, en materia de derecho de propiedad, en materia de división de poderes, en todas las grandes encrucijadas éticas, políticas, económicas, sociales. Hay algún caso que llega a la Corte y la Corte, como la última palabra institucional, dice esto es legítimo o es ilegítimo. Y por eso la Corte es como un espejo, un reflejo final, la conciencia final de lo que los argentinos hemos considerado como legítimo y ilegítimo. Y por tanto, el acceso a la formación, a la historia de la Corte, es de una capacidad formativa, no solamente para los juristas, sino también para los políticos. E indudablemente me parece que también ayuda a la formación de los buenos jueces y a los buenos jueces de la Corte. Pienso que se aprende mucho de lo que es el oficio de juez y particularmente de juez de la Corte si uno conoce la perspectiva histórica, si uno se pone en lugar de las decisiones que tomó la Corte en determinados momentos y sabe dónde, valora, hasta dónde exigir la constitucionalidad o la fuerza normativa de la Constitución y hasta dónde equilibrar las exigencias de la realidad fáctica. Esa difícil armonía de todo decisor, de todo juez de la Corte, de algún modo se aprende más desde la historia que desde lo estrictamente sistemático o de los modelos. De algún modo saber cuál es la fuente del poder de la Corte y cuáles son los límites del poder de la Corte se aprende mucho más desde la historia que únicamente desde los modelos. También cuáles son los perfiles y condiciones de idoneidad de los jueces también se aprende allí. Y también esa prudencia judicial se ejercita, se valora, se practica más desde la historia que simplemente conociendo libros. A principios de la década del 90, Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Y en su disertación, brillante, reflexionó sobre el tiempo y habló de 4 grandes modelos o concepciones sobre el tiempo. Habló del tiempo clásico griego, como el tiempo cíclico, repetitivo, que siempre estaba volviendo, el eterno retorno, ese era el modelo clásico. De la idea judeo-cristiana de tiempo, con una creación, con una plenitud del tiempo y con una parusía final. Habló del sentido moderno del tiempo, donde la modernidad hace hincapié en ese proyecto de progreso indefinido y siempre constante hacia adelante. Y habló del sentido posmoderno del tiempo, el valor del instante, del momento único e irrepetible, del aprovechamiento del carpe diem, del aislamiento de ese momento de todo otro contexto para aprovecharlo y para valorarlo. Son 4 ideas, todas reales, todas interesantes sobre el tiempo. Y si esto lo volcábamos a la jurisprudencia de la Corte, pienso que nos puede iluminar bastante. Porque, por un lado, tenemos que descubrir aquellas cosas que permanecen, aquellas cosas que son constantes a través de los 12 periodos. E indudablemente lo tenemos. Elementos que permanecen a lo largo de 12 etapas.
También desde la idea moderna podemos ver cuáles son las tendencias, los vectores que movilizan y explican el dinamismo a lo largo de las 12 etapas. Indudablemente, si uno ve las 12 etapas de la Corte, lo que ve que hoy el protagonismo que tiene la Corte es muchísimo mayor que tuvo en sus inicios. Y esto porque tenemos que entender que estamos en un creciente proceso de juridización y judicialización del proceso político, social y económico. Cada vez más los asuntos decisivos de la vida social llegan a los tribunales y la Corte muchas veces resuelve sobre la legitimidad y a veces se anticipa esto. Esto es un proceso que no solamente es de nuestro país, sino que es global. Y entendiendo o viendo la historia de la Corte lo podemos ver en todas sus funciones. También podemos ver ese concepto posmoderno del tiempo. Lo único e irrepetible de cada fallo. Cada fallo tiene características que siempre tienen ciertas analogías, ciertos puntos en comunes con los demás, pero tienen circunstancias de tiempo y de lugar, de exigencia, de perfil de los jueces, de convicciones que lo hacen único e irrepetible, y por lo tanto también tenemos que prestar atención a cada uno de ellos. Y este concepto, a lo mejor más judeocristiano de tiempo, nos ayuda a varias cosas. Una, dentro de esa idea judeocristiana está la idea de que, diríamos, en lo temporal hay trigo y cizaña, hay luces y sombras. Y esas luces y sombras son insuperables. Siempre va a haber claroscuros y lo hay a lo largo de todas las historias de los momentos. Jacques Maritain hablaba de esa ley de la historia, que era el doble progreso contrario. Simultáneamente las personas, las instituciones y los países y las culturas progresan hacia el bien y hacia el mal. Y hay aspectos favorables y desfavorables en cada momento y en cada circunstancia. Y esto me parece que se nota en la historia de la Corte. Y por eso también, a veces leyendo la historia de la Corte, estudiándola, uno se vuelve un poquito más optimista, porque también están reflejadas en los fallos de las Cortes las durísimas circunstancias políticas, económicas, sociales por las que atravesó nuestro país. Uno puede idealizar la Argentina del centenario o la Argentina de fines del siglo pasado si estudia, si lee las circunstancias sociales o políticas en que la Corte tuvo que resolver los fallos y la historia de los propios fallos. Bien, entonces me parece que esta dimensión histórica es riquísima y el libro me parece que, al menos en lo personal, contribuyó a ponerlo de relieve y quiero compartir esta experiencia, este aprendizaje con ustedes. Pienso que el libro es como la base, la plataforma para futuros estudios, investigaciones y tesis doctorales y de maestría en esta temática. Profundizar en el análisis de cada periodo, estudiar la biografía y actuación de cada juez. Me pone muy contento saber que el doctor Sergio Díaz Ricci en Tucumán está estudiando la biografía de los 5 jueces tucumanos que han estado formando parte del tribunal. Estoy dirigiendo una tesis de Jorge Diegues sobre el juez Bermejo. Entonces ya empiezan a multiplicarse estudios que van profundizando cada uno de los periodos, cada una de las biografías de los jueces. E incluso sería muy bueno que desarrolláramos líneas y metodologías para el estudio de los casos. En el derecho norteamericano hay una profundización en casos como Marbury, como Dred Scott, como Brown, como Roe, que se estudian con un detenimiento desde quiénes son los actores que están ahí presentes. Las biografías de los protagonistas de los fallos. Nosotros estudiamos el fallo, lo que dice la Corte, pero nos cuesta saber quién era Peralta como ahorrista, quién era Siri y cuál era su biografía, para poner ejemplos de casos. Y entonces me parece que también la historia, no solamente de los fallos, sino de los casos, de las personas concretas que estaban detrás de cada uno, puede ser una línea interesante. Y me parece que el libro puede ser un punto de arranque para seminarios sobre historia de la Corte. El doctor Tahuanzuati, que me ha invitado para hacer en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho un seminario interno sobre este tema. Me gustaría organizar una jornada o un congreso sobre el tema de historia de la Corte para ver muchos trabajos que están por allí dispersos, poderlos unir. Hay alguien que está pensando, y esto es una realidad ya en el derecho norteamericano y ojalá sea en la Argentina, una película sobre historia de la Corte, de modo tal de que podamos en 2 horas tener
una capacidad de divulgación de los puntos centrales de la Corte. Bien, ya la obra está empezando a tener algunos ecos, comentarios, repercusiones en los blogs. Hoy salió publicado en La Ley una recensión. Bueno, y me parece que distintos comentarios le pueden dar bastante hincapié. ¿Qué nos queda como lección, como enseñanza, después de haber estudiado 150 años de historia de la Corte para transmitir a la Corte? ¿Qué querríamos, después de ese esfuerzo de investigación, qué le podemos dejar? Bueno, buena parte de esta respuesta está escrita en el libro, en las conclusiones finales, y ahí remitimos. Pero me animaría a decir que estudiando la historia de la Corte Suprema Argentina, hay que revalorizar la función y la misión que la Corte está llamada a cumplir en la defensa de los 7 pilares fundamentales del Estado constitucional del derecho. Hay 7 pilares que hacen a nuestra calidad institucional, que hacen al Estado constitucional del derecho, y que la Corte tiene que ser una salvaguardia de estos temas muy detenida. En primer lugar, el primer prerequisito del Estado constitucional del derecho es la defensa del orden democrático. Y en ese sentido, la Corte sale mejor, califica mejor cuando en el año 62 le tomó el juramento a Guido, impidiendo la consolidación de un golpe militar, que cuando dictó la acordada del 30. Esto desde hoy es más fácil decirlo que desde el 30, pero me parece que el compromiso de la Corte por el orden constitucional tiene que ser total, innegociable, definitivo. El segundo elemento, elecciones periódicas, libres, regulares. Y en esto me califica mejor la Corte cuando recientemente intervino, dejando sin efecto un fallo local que permitía la reelección indefinida de un gobernador de Santiago del Estero, que cuando a lo mejor se abstuvo de candidaturas testimoniales. Tiene que preservar la división de poderes, y por lo tanto la Corte queda mejor parada en Fernández Arias, en Berrocchi y en consumidores argentinos que en Peralta o en Acebal Polachi. Tiene que proteger la independencia judicial, otro pilar fundamental del Estado del Derecho, sin sospechas de sesgos corporativos. Y en eso me parece que califica mejor Rizzo que la acordada 2096, en donde la Corte excluyó o declaró la invalidez de la ley que extendía el impuesto de ganancia a los jueces. Tiene que ser paladín de la transparencia y la lucha abierta contra la corrupción. El flagelo de la corrupción daña muchísimo las instituciones, y la Corte, desde su autoridad interna, de su autoridad moral y desde la fuerza con que ejerce el poder jurisdiccional para defenderlo, tiene que comprometer todo su poder institucional allí. Tiene que ser una activa defensora del contenido esencial de los derechos humanos, sin activismos desmedidos, pero tiene que defender fuertemente los derechos. Y en eso queda mejor Bamonde, donde la Corte admite la libertad de conciencia, que en el caso Lopardo, de la etapa del gobierno militar. Mejor en Timerman que en Granada, mejor en San Luis y Massa, defendiendo el derecho de propiedad, que en Horvath y Bustos, mejor en Saguir y Dib que en Fall. Y dentro de esos derechos fundamentales, por la importancia estratégica que tiene, considero que corresponde prestar una particular atención a la libertad de expresión individual y colectiva. Pienso que si la Corte fuese una persona, se arrepentiría de cuando fue débil en la defensa de estos pilares del Estado del Derecho, y se sentiría orgullosa cuando ha utilizado su poder institucional, se ha jugado fuertemente en la defensa de estos principios. Esto es una de las cosas que me parece que puede quedar como legado, como aporte, después de estudiar estos 150 años de historia de la Corte Suprema. Nuestra vida, la vida de la Corte, es historia, es devenir. Ya terminamos esta obra de 3 tomos y ya tendríamos que estar escribiendo el 4º.
porque la Corte no se detiene, los procesos no se detienen, la historia no se detiene. Decía Shakespeare que siempre el pasado es simple prólogo del futuro. Y esperemos que las luces, las ideas, los valores, los principios que están expuestos en este estudio sobre la Corte Suprema puedan guiar fuertemente la actividad, la misión cada vez más clara que tenemos de lo que la Corte Suprema puede hacer. Si esto significa un aporte para ello, el libro no habrá sido escrito en vano. Muchas gracias.